Mi hermana me usó como niñera gratis, así que le mostré el precio. El mismo día que mi hermana mayor quedó embarazada, decidió que yo debería pausar mi vida para cuidar a su hijo. No importaba si era un día festivo o mi propia boda. Ser niñera tenía prioridad, y necesitaba entenderlo. El sentido de derecho de Patricia comenzó antes de que llegara su bebé. Se apareció en mi apartamento una noche con esta carpeta codificada por colores. La abrió y comenzó a explicarme mi nuevo horario de niñera. Las noches de martes y miércoles eran mis turnos nocturnos, porque esas eran sus noches libres. Viernes a domingos tenía los turnos matutinos para que pudiera dormir hasta tarde. El día de Navidad estaba marcado en rojo brillante con cobertura todo el día, escrito encima. Realmente me reí cuando lo vi, pero ella no. La semana siguiente, publicó en Facebook sobre lo bendecida que era de tener familia que se ofreciera. Me etiquetó en esta publicación larga sobre cómo ya había acordado ayudar a criar a su bebé. Mi teléfono explotó con parientes comentando sobre qué tía tan maravillosa era. Cuando la llamé para preguntarle qué diablos estaba pensando, dijo que mamá ya sabía del arreglo, y mamá lo sabía. Me llamó esa noche para recordarme que la familia ayuda a la familia. Después de que nació el bebé, las cosas fueron de molestas a locas. Cuando el pequeño Mateo tenía 6 meses, Patricia se apareció en mi oficina durante una presentación de cliente. Alguien tocó la puerta de la sala de conferencias y articuló «emergencia». Esa emergencia resultó ser Patricia, en el lobby con Mateo en su portabebé. «Momento perfecto», dijo, revisando su teléfono. «Mi cita es en 20 minutos». «¿Qué cita?» «Mi manicura. Acabo de recordar lo mucho que necesitaba una». Salió por la puerta antes de que pudiera procesar lo que había pasado. Pero esa ni siquiera fue la gota que derramó el vaso. Mi mejor amiga de la universidad se iba a casar y yo era su dama de honor. Pero minutos antes de que estuviéramos listos para entrar, escuché llanto del estacionamiento. Yo y todos los demás nos volteamos a mirar, y ahí estaba Patricia, empujando la carriola de Mateo. Me entregó una nota que decía, «Encárgate de esto, tengo una cita». Y se fue. Mateo estaba gritando. Todos me miraban como, «¿Qué diablos?». Y fue cuando noté por primera vez estos moretones en forma de dedos en los brazos de Mateo. Tuve que pasar la ceremonia de boda en el baño, tratando de consolar a Mateo. Como si esto no fuera lo suficientemente malo, mi madre era prácticamente Patricia, solo mayor. Comenzó a traer a Mateo a mi apartamento sin avisar. Llegaba del trabajo para encontrarla en mi sofá con él. En el momento que me veía, dejaba todo y se iba. No preguntaba si era conveniente, no me daba dinero, simplemente se iba. Lo peor era cómo Mateo se encogía cada vez que alguien se movía muy rápido. Claramente no estaba siendo cuidado apropiadamente, siempre hambriento, su ropa más sucia que limpia. Todo llegó a un punto crítico cuando anuncié mi viaje a Alemania. Mi prometido había propuesto 8 meses atrás, durante su última visita. No nos habíamos visto desde entonces. La distancia nos estaba matando, y había ahorrado cada centavo para permitirme el viaje. Cuando se lo dije a la familia, la respuesta de Patricia fue inmediata. Reservó sus propias vacaciones para las mismas fechas. «Supongo que tendrás que reprogramar», se rió durante la cena. «Ya puse mi depósito». Mamá asintió diciendo, «La familia viene primero», y podía ver a mi prometido en cualquier momento. Ya tenían todo mi horario de niñera planeado. Recuerdo estar furiosa, y por primera vez dije que no. No iba a cuidar al niño. Tenía mi propia vida que vivir. Debería haber sabido por lo rápido que dijeron que estaba bien, y que encontrarían a alguien más que tenían algo planeado. No supe de ellas hasta la mañana de mi vuelo. Desperté a las 4:47 con gritos desgarradores afuera de mi puerta. Estaba aterrorizada. Así que caminé hacia la puerta en pijama lentamente. Abrí la ranura para cartas y miré a través. Y fue cuando lo vi. Era Mateo solo en mi puerta, solo con pañal y camiseta. Abrí la puerta y vi la nota pegada a su camiseta. «Gracias por cuidarlo». Estaba sorprendida. Llevé a Mateo adentro y sentí lo helado que estaba. Lo envolví en una manta caliente y comencé a consolarlo con un brazo mientras con el otro tomé el teléfono y llamé a mi novio. Él sabía sobre la situación de Patricia. Y cuando le dije lo que estaba pasando, ni siquiera dudó, solo dijo que estaba reservando el siguiente vuelo aquí. Me envió confirmación de un vuelo en 5 horas en minutos. Y fue cuando me puse a trabajar. Revisé la cámara de seguridad afuera de mi casa, que mostró a Patricia dejando a Mateo a las 4:31 de la mañana en mi puerta. Ni siquiera tocó. Solo lo dejó y corrió de vuelta a su auto. Repito, dejó a su bebé afuera solo con camiseta en medio de enero, sin saber si alguien estaba en casa. Servicios sociales llegaron en minutos. La mujer echó un vistazo a los moretones de Mateo y el video de seguridad, y pidió remoción de emergencia. Se llevaron a Mateo esa mañana. Patricia realmente me mandó mensaje cuando aterrizó preguntando cómo estaba. Y cuando fingí que estaba bien, le dio like a mi mensaje.
No supe de ella por las 2 semanas completas. Y cuando regresó, esperó otros 2 días completos antes de venir por él. Pero entonces, se apareció. ¿Por qué no veo a Mateo por ningún lado? Le dije que servicios sociales lo tenía. La expresión en su cara cambió de confundida a furiosa en segundos. Comenzó a gritar que no tenía derecho, que había arruinado su vida, que la familia no le hace esto a la familia. Su voz se quebró en la última palabra. Mamá apareció 20 minutos después. Debió haber roto todos los límites de velocidad para llegar ahí tan rápido. Entró ya gritando sobre cómo había traicionado a la familia y cómo podía hacerle esto a mi propia hermana. Su cara estaba roja, su cabello normalmente perfecto despeinado. Les mostré a ambas el video de seguridad en mi laptop. Mamá se quedó callada por unos 10 segundos antes de empezar a inventar excusas. Patricia estaba estresada. Era madre soltera. Solo necesitaba un descanso. No podía creer lo que estaba escuchando. La trabajadora social de servicios sociales me había dado su tarjeta y me dijo que llamara si cualquiera de ellas aparecía. Le mandé mensaje mientras aún estaban despotricando. Dijo que mandaría a alguien inmediatamente y que no las dejara irse con ninguna de las cosas de Mateo que aún tenía. Patricia trató de empujarme para llegar a la bolsa de pañales de Mateo que había guardado. La bloqueé y realmente me empujó fuerte. Caí hacia atrás y me golpeé la cabeza en la mesa de centro. Todo se volvió borroso por un segundo, estrellas bailando en mi visión. Cuando pude enfocar de nuevo, mi prometido estaba ahí. Había llegado justo a tiempo para ver a Patricia empujarme. Me ayudó a levantarme y se posicionó entre mi familia y yo. Les dijo que se fueran inmediatamente o llamaría a la policía. Su acento era más marcado cuando estaba enojado, y nunca lo había visto tan furioso. Mamá trató de manipular emocionalmente a él también. Dijo que no entendía porque no era familia, que esto era entre nosotras. Solo sacó su teléfono y empezó a marcar. Se fueron, pero no antes de que Patricia gritara que esto no había terminado, que recuperaría a su hijo y me haría pagar por lo que había hecho. La puerta se cerró tan fuerte que los cuadros en mi pared temblaron. Los siguientes días fueron un infierno. Patricia y mamá me atacaron en equipo con llamadas y mensajes constantes, sus números iluminando la pantalla de mi teléfono cada pocos minutos. Cuando finalmente bloqueé sus números después de la llamada número 100, empezaron a usar los teléfonos de otras personas. Contestaba pensando que era trabajo o un amigo, solo para escuchar la voz chillona de mamá exigiendo que parara esta tontería. O Patricia sollozando sobre cómo estaba arruinando su vida. Tía Linda llamó llorando sobre cómo estaba destrozando a la familia, su voz quebrándose mientras me suplicaba que reconsiderara. Tío Pedro dejó un mensaje de voz diciendo que necesitaba arreglar esto antes de que empeorara. Su tono normalmente jovial, reemplazado por algo más oscuro, casi amenazante. Cambié mis cerraduras después de encontrar rasguños alrededor del ojo de la cerradura una mañana. El metal estaba raspado y marcado como si alguien hubiera estado trabajando en él con herramientas amateur. Mi casero, un hombre mayor rudo pero amable llamado Francisco, dijo que parecía que alguien había tratado de forzarla. Sacudió la cabeza, murmurando sobre cómo había visto este tipo de cosas antes en disputas domésticas. También instalé una cámara de timbre, atrapando a Patricia merodeando alrededor de mi edificio a horas extrañas. Las grabaciones la mostraban caminando de un lado a otro a las 3 de la madrugada, mirando hacia mi ventana. A veces por horas seguidas. La investigación de servicios sociales se movió rápido. La trabajadora social, Rebeca, me llamó para una entrevista dentro de 48 horas de mi reporte. Era una mujer de mediana edad con ojos amables pero actitud práctica, usando un traje gris simple y zapatos sensatos. Preguntó sobre todo lo que había presenciado, tomando notas en un bloc legal amarillo con eficiencia practicada. Le conté sobre los moretones que había visto en los brazos de Mateo, marcas perfectas en forma de dedos que me revolvieron el estómago. Describí la negligencia, cómo Mateo siempre tenía hambre y estaba sucio, su pañal colgante y sin cambiar por horas. Asintió como si hubiera escuchado todo antes, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias de manera gentil, pero persistente. Patricia tuvo que tomar clases de crianza y someterse a visitas domiciliares. El mandato de la corte era claro y no negociable. Me mandó mensaje desde el teléfono de un amigo diciendo que había arruinado su vida y tuvo que cancelar su membresía del gimnasio para pagar las clases como si eso debiera hacerme sentir culpable. Siguió sobre cómo su instructora de pilates estaría decepcionada, cómo perdería su progreso, como si su rutina de ejercicio importara más que el bienestar de su hijo. Mi prometido extendió su estadía sin dudarlo. Trabajó remotamente desde mi apartamento, estableciendo una oficina improvisada en mi mesa de comedor. Hacía café, mientras yo lidiaba con el drama familiar, el olor de los granos frescos volviéndose extrañamente reconfortante durante el caos. Habíamos planeado esta reunión romántica por meses. Reservaciones de restaurante, viajes de fin de semana. Todas las cosas con las que sueñan las parejas de larga distancia. En cambio,
Me estaba ayudando a documentar acoso, tomando capturas de pantalla y organizando evidencia en carpetas claramente etiquetadas en mi laptop. 2 semanas después de que Servicios Sociales se llevó a Mateo, recibí una llamada de Rebeca. Su voz era profesional, pero pude escuchar el peso en ella. Patricia había fallado su prueba de sustancias. Cocaína. Rebeca dijo que explicaba mucho sobre su comportamiento errático, los cambios de humor, la paranoia. Estaban colocando a Mateo con una familia de acogida. Mientras la investigación continuaba, me aseguró que era una buena familia con experiencia con niños traumatizados. Fue cuando las cosas escalaron. Llegué del trabajo para encontrar la puerta de mi apartamento completamente abierta. Las luces del pasillo derramándose en mi sala oscura. Mi corazón martilleó mientras empujé la puerta más abierta. Teléfono listo para marcar 911. Nada había sido robado, pero todo estaba ligeramente movido. Cuadros volteados hacia atrás para que las caras estuvieran ocultas. Cojines del sofá volteados para mostrar los lados desgastados de abajo. Cajones de cocina abiertos lo suficiente para ser notables. Incluso mis libros estaban reorganizados, lomos hacia adentro. El mensaje era claro. Podían entrar cuando quisieran. Llamé a la policía, pero sin prueba de quién lo hizo. Solo llenaron un reporte. El oficial, apenas mayor que yo, sugirió que me quedara en otro lugar por un tiempo. Miró alrededor de mi espacio violado con simpatía. Pero dijo que sin cámaras adentro o testigos, no había mucho que pudieran hacer. Mi prometido nos reservó un hotel esa noche. Uno bonito en el centro con seguridad apropiada y acceso con tarjeta llave a los elevadores. Mamá apareció en mi oficina al día siguiente. Seguridad llamó diciendo que mi madre estaba ahí por una emergencia familiar. Sabía que era basura, pero bajé de todos modos. Mi estómago anudándose con cada paso. Estaba en el lobby viéndose demacrada, sin maquillaje escondiendo las ojeras, cabello sin lavar y recogido en un moño desordenado. Había envejecido años en solo semanas. Me suplicó que retractara mi declaración a Servicios Sociales. Su voz se quebró cuando dijo que Patricia tenía tendencias suicidas, que estaba matando a mi hermana. Me agarró el brazo cuando traté de irme, sus uñas clavándose lo suficientemente fuerte para dejar marcas de media luna. Seguridad tuvo que escoltarla afuera mientras gritaba sobre lealtad familiar, sobre cómo papá se avergonzaría de mí, sobre cómo no era su hija. Mis compañeros de trabajo fingieron no mirar cuando regresé a mi escritorio temblando. Empecé a recibir paquetes extraños en el trabajo. Ropa de bebé con notas adjuntas llegaba diariamente. Extraña a su tía. Destruiste a esta familia para siempre. Uno contenía un mameluco que le había comprado a Mateo para Navidad, aún con las etiquetas puestas. Otro tenía una foto de Mateo llorando, claramente tomada recientemente. Recursos Humanos se involucró después del quinto paquete. Aumentaron la seguridad y me acompañaron a mi auto cada noche. El guardia de seguridad hacía plática para aliviar la incomodidad. El exnovio de Patricia me contactó en Facebook. Su mensaje era largo y desesperado, explicando cómo había estado tratando de conseguir la custodia de Mateo por meses, pero Patricia siempre convencía a los jueces de que él era inestable. Tenía documentación de su uso de sustancias que se remontaba a su embarazo. Había estado construyendo un caso, pero necesitaba testigos que realmente testificaran contra ella. Nos encontramos en una cafetería en el centro, un lugar ocupado con muchos testigos. Se veía exhausto pero determinado, usando una camisa arrugada que sugería que había venido directo del trabajo. Trajo una carpeta gruesa con evidencia, mensajes de texto donde Patricia admitía usar durante el embarazo, bromeando sobre cómo Mateo sería un bebé tranquilo. Fotos de las lesiones de Mateo que había tomado durante sus visitas supervisadas, cada una fechada y anotada, registros hospitalarios de cuando Mateo había sido llevado por caerse de la mesa de cambio 3 veces, la misma excusa, 3 hospitales diferentes. Dijo que Patricia había estado usando a Mateo como un cheque de pago, manutención infantil, asistencia gubernamental, ayudas familiares, lo recolectaba todo. Había gastado su herencia de papá en menos de 2 años y necesitaba dinero para su estilo de vida. Bolsas de diseñador, cenas caras, viajes de fin de semana a Las Vegas. Mateo era solo otra fuente de ingresos. Las manos del hombre temblaron mientras me mostró estados bancarios, probando que nunca había perdido un pago de manutención infantil, a pesar de que Patricia le decía a todos que era un padre irresponsable. Le di la información de contacto de Rebeca. Me agradeció con lágrimas en los ojos, diciendo que solo quería a su hijo seguro. Me mostró videos en su teléfono de su apartamento, una nursería ya instalada, juguetes y libros esperando. Le creí. Este era un padre que quería a su hijo, no un ex amargado buscando venganza. Esa noche, Patricia apareció en el hotel. No sé cómo nos encontró. Habíamos sido tan cuidadosos. Estaba drogada, ojos dilatados tan anchos que el azul era solo un anillo delgado. Hablando rápido y sin hacer sentido completo.
Golpeó nuestra puerta, gritando sobre traición familiar y cómo le debía algo. Divagó sobre cambiar mis pañales cuando era bebé, sobre cómo me había protegido de los abusones en la escuela. Otros huéspedes se quejaron y la seguridad del hotel la removió, pero no antes de que pateara la puerta lo suficientemente fuerte para dejar una abolladura. Mi prometido había tenido suficiente. Su comportamiento tranquilo usual se quebró cuando llamó a su abogado en Alemania, quien recomendó a alguien local. Presentamos órdenes de restricción contra Patricia y mamá a la mañana siguiente. La abogada, una mujer aguda llamada Patricia, dijo que teníamos más que suficiente evidencia con las grabaciones de seguridad, mensajes de texto y declaraciones de testigos. Había visto casos como este antes. Familias desgarradas por adicción y habilitación. La fecha de la corte llegó rápidamente. Patricia apareció viéndose como una persona diferente, vestida profesionalmente en un traje azul marino que nunca había visto antes, cabello hecho en un peinado elegante, maquillaje perfecto. Había contratado un abogado que argumentó que yo era vengativa y celosa de su maternidad. Mamá testificó que siempre había sido difícil y rebelde, pintando una imagen de mí como una alborotadora inestable que había resentido a Patricia desde la infancia. Reproduje la grabación de seguridad de Mateo siendo abandonado. La cara de la jueza cambió completamente, su mandíbula tensándose mientras miraba a un bebé dejado en el frío helado. Luego mostré los mensajes de acoso, desplazándome a través de mensaje tras mensaje de amenazas y manipulación. Las fotos del allanamiento de mi apartamento la hicieron inclinarse hacia adelante, estudiando cada espacio violado. Los paquetes en el trabajo, cada uno cuidadosamente documentado por recursos humanos. Mi prometido testificó sobre presenciar el asalto de Patricia hacia mí, su acento cargado de emoción mientras describía su violencia. El abogado de Patricia trató de argumentar que era malentendido familiar inflado desproporcionadamente. Sugirió consejería, mediación, cualquier cosa excepto intervención legal. La jueza no se la tragó. Concedió ambas órdenes de restricción inmediatamente. Patricia tenía que mantenerse a 500 metros de mí, mi casa y mi lugar de trabajo. Mamá obtuvo las mismas restricciones. La voz de la jueza era severa mientras les advirtió que cualquier violación resultaría en arresto inmediato. Afuera de la corte, Patricia perdió completamente el control. Gritó que me arrepentiría de esto, que la familia era para siempre, que me necesitaría algún día cuando tuviera hijos propios. Su cabello cuidadosamente peinado se soltó mientras gesticulaba salvajemente. La seguridad de la corte intervino cuando se movió hacia mí, manos apretadas en puños. Mamá solo me miró con esta fría decepción, como si fuera una extraña usando la cara de su hija antes de irse sin una palabra. Las órdenes de restricción no pararon todo. Otros miembros de la familia se volvieron monos voladores haciendo las órdenes de Patricia y mamá. Prima Sara publicó en Facebook sobre cómo yo era mentalmente inestable y estaba destruyendo a la familia. Compartió fotos viejas de reuniones familiares, encerrando mi cara en un círculo y añadiendo leyendas crueles. Tía Carmen compartió artículos sobre reportes falsos de servicios sociales arruinando vidas de madres inocentes, etiquetándome en cada uno. Empecé a documentar todo obsesivamente. Cada publicación fue capturada y guardada, cada mensaje de números aleatorios registrado. Cada vez que vi a una de ellas cerca de mi edificio anotado con hora y fecha. Mi laptop se llenó de carpetas de evidencia. Mi abogada dijo que era inteligente construir un caso para protección extendida. Los jueces apreciaban documentación completa. El padre de Mateo obtuvo custodia de emergencia después de los resultados de la prueba de sustancias. Me mandó una foto de Mateo en su nuevo cuarto, finalmente viéndose limpio y alimentado. El bebé realmente estaba sonriendo, usando ropa fresca que le quedaba bien. Dijo que el niño estaba mejor, durmiendo toda la noche sin el llanto aterrorizado, ya no retrocediendo cuando los adultos se movían muy rápido. Fueron las primeras buenas noticias en semanas. Patricia violó la orden de restricción 2 semanas después. Estaba comprando comestibles, perdida en pensamientos, comparando salsas para pasta cuando apareció en el pasillo de cereales. Se veía mal. La pérdida de peso hacía que su ropa colgara suelta, sus jeans de diseñador sostenidos con un cinturón jalado hasta el último agujero. Su cara estaba demacrada, pómulos afilados bajo piel pálida. Empezó a seguirme, manteniéndose lo suficientemente lejos para reclamar coincidencia, fingiendo comprar mientras me mantenía a la vista. Llamé al 911 desde la sección de productos, mis manos temblando mientras fingía examinar manzanas. Debió haberse dado cuenta porque se fue antes de que llegaran, abandonando un carrito medio lleno en los congelados. Pero la tienda tenía cámaras. Las grabaciones mostraron claramente que me siguió por 15 minutos a través de múltiples pasillos, incluso devolviéndose cuando cambié de dirección. Esa fue violación número 1. Mamá era más lista. Mandó a otras personas a hacer su trabajo sucio, manteniéndose técnicamente dentro de los límites de la orden de restricción. La hermana de mi papá,
que se había mantenido neutral durante todo el drama, de repente empezó a llamar sobre reconciliación. Dijo que mamá tenía el corazón roto, que necesitaba ser la persona más grande, que la familia era más importante que tener razón. Grabé las llamadas por consejo de mi abogada. Patricia dijo que el patrón de acoso a través de intermediarios podría ser útil después. El trabajo se volvió mi espacio seguro. Mi jefa Juana conocía la situación y me dejaba trabajar desde casa cuando era necesario. Checaba diariamente, ofreciendo apoyo más allá de simple cortesía profesional. Mis compañeros de trabajo formaron una barrera protectiva, filtrando mis llamadas y visitantes. El recepcionista, un exportero llamado Marcos, se volvió experto en detectar miembros de familia tratando de entrar. Mantenía una lista de fotos en su escritorio de personas a rechazar. Mi prometido tuvo que regresar a Alemania por trabajo. La mañana que se fue, ambos lloramos en el estacionamiento del aeropuerto. Prometió regresar pronto para empezar el proceso de visa, para que pudiéramos estar juntos permanentemente. Ya había empezado a aprender sobre ley de inmigración estadounidense, guardando abogados y requisitos de presentación. Vi su avión despegar, sintiéndome completamente sola. El peso de todo aplastando sin su presencia firme. Esa noche, encontré una nota bajo mi puerta. No puedes esconderte para siempre. Sin firma, pero reconocí la letra de Patricia. La misma escritura curvada de las tarjetas de cumpleaños a través de los años. La cámara del timbre no había captado a nadie. Se estaban volviendo más listas en evitar detección. Llamé a Rebeca por una actualización sobre Mateo. Dijo que estaba prosperando con su padre. El hombre lo había inscrito en guardería donde estaba aprendiendo a socializar con otros niños. Le había conseguido atención médica por la negligencia, deficiencias vitamínicas corregidas, trabajo dental programado, incluso terapia por el trauma. La familia de acogida que lo había tenido temporalmente había escrito un reporte brillante sobre la dedicación del padre durante las visitas. Nunca habían visto a un padre trabajar tan duro para prepararse para la custodia. La audiencia final de custodia estaba programada para el próximo mes. Rebeca dijo que mi testimonio sería crucial. Patricia lo estaba peleando, alegando que el padre era abusivo a pesar de no haber evidencia, que la prueba de sustancias estaba mal a pesar de ser confirmada 2 veces, que todos conspiraban contra ella. Deflexión clásica. Había contratado un nuevo abogado conocido por tomar casos difíciles, probablemente el único que aún trabajaría con ella. Contraté una compañía de seguridad para revisar mi apartamento por micrófonos después de encontrar mis conversaciones repetidas en chismes familiares. Cosas que solo había dicho en mi sala estaban siendo citadas de vuelta a mí por parientes monos voladores. Encontraron 2 dispositivos de grabación, uno en mi lámpara de sala y otro en mi detector de humo del dormitorio. Equipo de grado profesional, no cosas baratas de tienda de espías. La policía lo añadió a mi archivo, pero dijo que probar quién los había puesto era casi imposible sin huellas digitales o registros de compra. Dormir se volvió difícil. Cada ruido me hacía saltar. La puerta de un vecino cerrándose. Un auto fallando. Incluso el zumbido de mi refrigerador parecía amenazante. Revisaba las cerraduras múltiples veces. Actualizaba las transmisiones de cámaras obsesivamente. Patrullaba mi pequeño apartamento con un bate de béisbol. Mi doctor prescribió medicamento para ansiedad después de que admití haber estado despierta por 3 días seguidos. Dijo que el estrés estaba afectando mi salud. Había perdido 7 kilos sin intentarlo. Mi ropa colgando suelta como la de Patricia. Entonces vino violación número 2. Estaba caminando a mi auto después del trabajo. Llaves entre mis dedos como había aprendido en clase de autodefensa. Cuando Patricia apareció detrás de una camioneta, definitivamente estaba drogada, pupilas explotadas a pesar de las luces brillantes del garage. Movimientos espasmódicos e impredecibles. Me agarró el brazo antes de que pudiera reaccionar, girándome con fuerza sorprendente. Divagó que tenía que arreglar esto, que Mateo necesitaba a su madre, que la familia se estaba desmoronando por mi egoísmo. Su agarre era doloroso, desesperado, uñas rompiendo piel a través de mi chaqueta. Grité por ayuda y soltó, corriendo a un auto esperando. Mamá estaba manejando, su cara una máscara de determinación mientras salió quemando llanta del garage. Esta vez la policía se lo tomó en serio. 2 violaciones significaban tiempo potencial de cárcel. Arrestaron a Patricia esa noche en la casa de mamá. Las grabaciones de cámara corporal mostraron después a Patricia tratando de tirar algo por el inodoro, mientras mamá discutía con oficiales sobre órdenes de cateo. Mamá fue acusada como cómplice por manejar el auto de escape. Las fotos policiales llegaron al blog de crimen local. Patricia viéndose drogada y derrotada. Mamá de alguna manera aún logrando verse decepcionada en la cámara. Los miembros de familia se volvieron nucleares. Mi teléfono sonó sin parar hasta que cambié mi número. El zumbido constante dándome ataques de ansiedad. Crearon cuentas falsas de redes sociales para mandarme mensajes, cada una con versiones ligeramente diferentes de mi nombre. Tío Pedro incluso apareció en mi trabajo,
cara roja y gritando antes de que seguridad lo echara. Marcos me dijo después que había amenazado con esperar en el estacionamiento, pero una llamada a la policía lo desanimó. La familia cerró filas alrededor de Patricia y mamá, pintándome como la villana que destruyó todo. Mi abogada presentó órdenes de protección extendidas y cargos criminales. La fiscal, una mujer joven que trataba casos similares, dijo que con la evidencia de video y testigos, la convicción era probable. Patricia enfrentaba hasta 1 año en cárcel por violar la orden de restricción 2 veces. Mamá enfrentaba 6 meses como cómplice. Patricia explicó que los jueces estaban tomando estas violaciones más en serio ahora, especialmente con el patrón claro de escalamiento. Me mudé de apartamento sin decirle a nadie en la familia. Solo mi prometido, mi jefa y mi abogada tenían la nueva dirección. Contraté mudanzas especializadas en reubicaciones discretas para víctimas de violencia doméstica. Me mudaron a las 3 de la madrugada para evitar detección, usando camiones sin marcar y tomando rutas diferentes para despistar cualquier seguidor potencial. Incluso tenían estrategias para perder seguidores, revisando espejos constantemente. El nuevo lugar tenía mejor seguridad, puerta y edificio, donde los visitantes tenían que ser anunciados. Cámaras en todas partes, incluyendo en los elevadores, acceso con llavero que rastreaba entrada y salida. El portero, un exmilitar llamado Jaime, tomó mi situación en serio después de que se la expliqué. Finalmente sentí que podía respirar. Mi prometido me ayudó a decorar por videollamadas, haciéndolo sentir como hogar en lugar de escondite. Escogimos cortinas juntos. Él sosteniendo opciones a la cámara de su laptop desde una tienda en Berlín. La audiencia de custodia de Mateo llegó en una mañana gris de jueves. Me puse mi mejor traje, el que había comprado para entrevistas de trabajo, planchado perfectamente. Había preparado mi declaración con mi abogada, practicando hasta poder decirla sin llorar. La sala de la corte estaba llena de familia del lado de Patricia. Me miraron con enojo mientras caminé al estrado de testigos, algunos murmurando bajo su aliento. Los ignoré, enfocándome en la jueza, una mujer mayor con cabello gris acero y ojos conocedores. Testifiqué sobre todo. El abandono en esa noche helada, describiendo cómo los labios de Mateo se estaban poniendo azules. Los moretones que documenté, mostrando fotos que hicieron que varias personas en la galería se estremecieran. La negligencia que lo dejó bajo peso y atrasado en hitos de desarrollo. El uso de sustancias que presencié, Patricia ya apenas tratando de esconderlo. Traje capturas impresas de mensajes donde había admitido usar durante el embarazo. Fotos de las lesiones de Mateo que su padre había compartido. Las grabaciones de seguridad en una memoria USB que mostraban a ella dejándolo solo múltiples veces. El abogado de Patricia trató de desacreditarme, sugiriendo que tenía celos de la vida de mi hermana, pero la evidencia habló por sí misma. El padre de Mateo testificó después. Trajo registros médicos mostrando la mejoría de Mateo en solo semanas. Ganancia de peso, moretones sanando, habilidades motoras mejoradas. Reportes de guardería sobre su desarrollo, cómo había pasado de ser un bebé retraído a uno que jugaba con otros. Incluso un video de Mateo riendo y jugando, alcanzando juguetes, haciendo sonidos felices en lugar de gimoteos constantes. Recordé que la diferencia era impresionante. Este era un bebé feliz y saludable ahora. Patricia testificó al final. Culpó a todos menos a sí misma. Dijo que yo tenía celos de su belleza y éxito, que su ex era abusivo, a pesar de no haber reportes policiales o evidencia, que Servicios Sociales tenía prejuicio contra madres jóvenes. Alegó que las sustancias fueron plantadas por su ex, que era una madre perfecta que había cometido un error. Incluso su abogado se veía incómodo con las mentiras, barajando papeles y evitando contacto visual con la jueza. La jueza tomó su decisión inmediatamente. Custodia completa para el padre. Los derechos parentales de Patricia fueron terminados pendiente completar rehabilitación y clases de crianza. Tenía que pasar pruebas de sustancias por 6 meses antes de siquiera conseguir visitas supervisadas. Los requisitos eran estrictos. Rehabilitación interna, terapia semanal, clases de crianza, pruebas regulares de sustancias. La voz de la jueza era firme, mientras declaró que la seguridad de Mateo era la única prioridad. Patricia colapsó en la sala de corte. Colapso dramático completo, gritando sobre injusticia y conspiración. Tuvo que ser apoyada físicamente por su abogado mientras sollozaba. Mamá trató de consolarla, pero fue contenida por alguaciles debido a sus cargos pendientes. Otros miembros de familia me gritaron mientras salía. Alguien tiró una botella de agua que falló, salpicando contra la puerta de la sala. Tía Carmen gritó que había matado a mi hermana, que su sangre estaría en mis manos. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. Era tía Linda, hermana de papá, que se había mudado a Colorado años atrás. Dijo que había estado siguiendo la situación a través de chismes familiares y quería que supiera que hice lo correcto. Su voz era cálida, solidaria, tan diferente de lo que había estado escuchando.
Me contó sobre el comportamiento de Patricia adolescente que la familia encubrió. El robar de la cartera de papá, el mentir sobre dónde pasaba las noches, la primera estadía en rehabilitación a los 17, que mamá le dijo a todos que era un retiro de bienestar. Cómo mamá siempre la habilitó, inventando excusas, pagando deudas, limpiando desastres. Cómo papá trató de conseguir ayuda para Patricia antes de morir, pero mamá lo saboteó, acusándolo de ser muy duro con su hija sensible. Explicó tanto. La disfunción familiar corría en profundo. Generaciones de habilitación y encubrimiento de problemas. La ira hacia mí por romper el ciclo, por negarme a participar en la ilusión. Tía Linda dijo que estaba orgullosa de mí por enfrentarlas. Me dio su número y dijo que llamara si necesitaba apoyo de alguien que entendiera. Había escapado de las dinámicas familiares años atrás y nunca se arrepintió. Mi prometido empezó el proceso de visa inmediatamente. El abogado de inmigración dijo que tomaría meses, pero eventualmente estaríamos juntos. Hicimos planes para que él visitara cada pocos meses hasta entonces, ya reservando vuelos para el próximo año. La distancia aún apestaba, pero tener una fecha final ayudaba. Hablábamos todos los días, él despertándose temprano para alcanzarme antes del trabajo, yo quedándome despierta tarde para decir buenas noches. El trabajo me promovió a analista senior. Mi jefa dijo que a pesar del caos personal, mi desempeño había sido excepcional. Había notado cómo me lancé a los proyectos usando el trabajo como escape, pero produciendo resultados excelentes. El aumento ayudaría con gastos legales y costos del nuevo apartamento. Finalmente, algo positivo. Mis compañeros organizaron una pequeña celebración, cuidadosos de mantenerla discreta dado todo lo demás que estaba pasando. El juicio de mamá llegó primero. Se declaró culpable para evitar tiempo de cárcel. Su abogado la convenció de que era la mejor opción. Consiguió libertad condicional, servicio comunitario en un banco de alimentos local y órdenes de restricción extendidas. Tenía que mantenerse lejos de mí por 5 años. Lloró durante la sentencia, diciendo que solo quería a su familia junta, que había perdido ambas hijas. La jueza le recordó que las acciones tienen consecuencias, que había elegido habilitar abuso sobre proteger a un niño. El juicio de Patricia fue más desordenado. Se declaró inocente, despidió 3 abogados que le dijeron que tomara un acuerdo, hizo acusaciones salvajes sobre conspiraciones involucrando servicios sociales, su ex y yo. Alegó que habíamos planeado esto para robar a Mateo y su herencia. La fiscal reprodujo las grabaciones de seguridad de ella dejando a Mateo en el frío. El jurado deliberó por menos de 1 hora, culpable en todos los cargos: peligro infantil, negligencia, violar una orden de restricción 2 veces. Consiguió 8 meses en cárcel del condado, 2 años de libertad condicional, rehabilitación obligatoria que tendría que completar antes de siquiera ser considerada para derechos de visita. La jueza dijo que tuvo suerte de que Mateo sobreviviera esa noche, o los cargos habrían sido peores. Intento de asesinato no estaba originalmente fuera de la mesa. Patricia tuvo que ser arrastrada gritando sobre apelaciones e injusticia, aún sin tomar responsabilidad. Sus últimas palabras fueron que me arrepentiría cuando necesitara familia. Ya tenía la familia que había elegido. Mi prometido, mis amigos del trabajo, tía Linda. Valían más que parientes de sangre que habían habilitado abuso y elegido a un adicto sobre un bebé inocente. Pensé que ese sería el final. Patricia en cárcel. Mamá en libertad condicional, órdenes de restricción en su lugar. Estaba equivocada. 3 meses en la sentencia de Patricia, recibí una llamada de Rebeca. El padre de Mateo había estado en un accidente de auto. Un conductor ebrio pasó una luz roja y lo golpeó lateralmente. Estaba en la UCI con sangrado interno y costillas rotas. Mateo estaba bien. Había estado en guardería cuando pasó. Rebeca dijo que necesitaban una colocación de emergencia mientras su papá se recuperaba. Preguntó si consideraría tomar a Mateo temporalmente. Mi primer instinto fue: diablos no. Acababa de recomponer mi vida, pero entonces pensé en ese niñito rebotando entre hogares otra vez. Mi prometido y yo hablamos por horas esa noche. Dijo que cualquier cosa que decidiera él apoyaría. Fue cuando supe que me casaría con este hombre. Llamé a Rebeca de vuelta y dije sí. El papeleo se procesó en 48 horas. Mateo llegó un martes por la tarde. Era más grande ahora, caminando y balbuceando. No se acordó de mí al principio, escondiéndose detrás de la pierna de la trabajadora social. Había comprado algunos juguetes y establecido una pequeña área en mi sala. Se acostumbró después de 1 hora, especialmente cuando saqué galletas Goldfish. Fue cuando empezó la verdadera tormenta. Alguien en servicios sociales filtró a mi familia que tenía a Mateo. Mi teléfono empezó a explotar de números que no reconocía. Ya lo había cambiado 2 veces, pero de alguna manera seguían encontrándolo. La primera visita vino de tía Sara. Apareció en mi edificio tratando de convencer al portero. Jaime llamó para advertirme. Y la vi en el monitor de seguridad discutiendo con él por 20 minutos.
Seguía diciendo que solo quería ver a su sobrino nieto, que la familia debería mantenerse unida. Luego vinieron las cartas, docenas de ellas reenviadas de mi dirección anterior. Mamá escribiendo sobre cómo Dios me juzgaría. Patricia de alguna manera mandando cartas desde la cárcel sobre cómo robé a su bebé. Familia extendida que apenas conocía opinando sobre mis decisiones. Las guardé todas en un archivo que mi abogada sugirió mantener. El problema real empezó cuando primo Miguel descubrió dónde trabajaba. Empezó a llamar la línea principal fingiendo ser clientes. Juana tuvo que cambiar nuestro sistema telefónico para filtrar llamadas mejor. Dejaba mensajes de voz sobre lealtad familiar y cómo estaba criando mal a Mateo. 2 semanas en la colocación. Estaba en el parque con Mateo cuando noté una mujer observándonos. Seguía fingiendo leer un libro, pero sus ojos seguían cada uno de nuestros movimientos. Cuando empaqué para irme, nos siguió. Me metí en una tienda ocupada y llamé al 911. Resultó ser la amiga de mamá de la iglesia. Admitió que mamá le pidió que checara a Mateo ya que ella no podía. La policía le dio una advertencia sobre acecho. Mamá alegó que no sabía que era ilegal, ya que su amiga técnicamente no estaba violando la orden de restricción. Mi abogada presentó cargos de acoso. La jueza no se divirtió con el argumento de tecnicismo de mamá. Extendió la orden de restricción para incluir contacto de terceras partes. Cualquier mono volador enfrentaría sus propios cargos ahora. El papá de Mateo salió del hospital después de 3 semanas. Estaba en mal estado. Temporalmente en silla de ruedas, no podía levantar nada más de 5 kilos. Su apartamento era un 3er piso sin elevador. No había forma de que pudiera cuidar a Mateo aún. Elaboramos un horario. Mantuve a Mateo durante la semana y los padres de su papá tomaron fines de semana. Eran buena gente, devastados de que su hijo casi muere, pero agradecidos de que hubiera intervenido. Su mamá me enseñó las canciones favoritas de Mateo, y su papá me mostró la forma específica en que a Mateo le gustaban sus biberones. Fue cuando llegó la audiencia de liberación temprana de Patricia. Buena conducta aparentemente significaba algo, incluso cuando gritabas a guardias diariamente. Su abogado argumentó que había completado manejo de ira y clases de crianza en cárcel. La fiscal me llamó como testigo. Traje fotos de Mateo prosperando. Gráficos de peso mostrando su crecimiento. Logros de hitos que había alcanzado. Videos de él riendo y jugando. Luego mostré el acoso desde la cárcel. Cartas que había mandado a través de otros reclusos. Llamadas grabadas donde me amenazó. La jueza negó liberación temprana. Patricia la perdió en corte otra vez. Gritó que había robado su vida, que probablemente estaba envenenando a Mateo contra ella. Los alguaciles la arrastraron mientras gritaba sobre matarme cuando saliera. Su abogado realmente renunció a mitad de audiencia, declarando que ya no podía representarla después de esas amenazas. Esa amenaza le consiguió otros 6 meses. Amenazas terroristas, lo llamaron. Mamá trató de visitarla, pero la rechazaron. Resultó que Patricia había perdido privilegios de visita por empezar una pelea con otra reclusa. Mientras tanto, Mateo estaba yendo genial. Empezó a decir palabras reales, no solo balbuceos. Su primera palabra clara fue perro, cuando vio el pastor alemán de Jaime. Tambaleó por mi apartamento explorando todo, metiéndose en gabinetes a pesar de las cerraduras de bebé. Su papá mejoró lentamente, fisioterapia 3 veces por semana, aprendiendo a caminar otra vez. Llamaba por video cada noche para leerle cuentos de buenas noches a Mateo. La dedicación era increíble. Este hombre luchó a través del dolor solo para mantener esa rutina. 4 meses en la colocación, estaba comprando comestibles con Mateo cuando me topé con mi amiga de preparatoria, Emma. Echó un vistazo a Mateo en el carrito y su cara se puso blanca. Resultó que también había sido amiga de Patricia. La había cortado cuando el uso de sustancias se puso malo. Emma me dijo cosas que no sabía. Cómo Patricia había estado traficando para mantener su hábito. Cómo había llevado a Mateo a casas de drogas. Cómo Emma la encontró desmayada una vez con Mateo llorando en un pañal sucio por horas. Había llamado a servicios sociales ella misma meses antes de que yo lo hiciera. Me dio su número y dijo que testificaría si era necesario. Dijo que tenía fotos y mensajes que probaban que Patricia era inadecuada mucho antes de que me involucrara. La culpa que cargaba por no presionar más fuerte era visible en sus ojos. Tío Pedro trató una vez más de interferir. Apareció en la guardería de Mateo, alegando recogerlo por una emergencia familiar. La guardería me llamó inmediatamente. Los había advertido sobre posibles intentos. La policía lo arrestó por intento de secuestro. Ese arresto dividió a la familia. Algunos finalmente se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos. Tía Linda me dijo que varios primos la contactaron expresando dudas sobre la versión de eventos de Patricia. La foto policial del tío Pedro en esposas fue una llamada de atención, pero los duros doblaron la apuesta. Crearon un grupo de Facebook llamado Justicia para Patricia, donde publicaron fotos familiares viejas y me hicieron ver malvada. Recaudaron dinero para su cuenta de comisaría y gastos legales.
Alguien incluso hizo camisetas. Documenté todo. Cada publicación, cada amenaza, cada intento de contacto. Mi abogada dijo que teníamos suficiente para una demanda civil, pero solo quería que pararan. Los casos criminales ya eran lo suficientemente agotadores. El papá de Mateo finalmente consiguió autorización para llevárselo de vuelta después de 6 meses. Se había mudado a un apartamento de planta baja, modificó todo por seguridad, incluso contrató una niñera de medio tiempo para ayudar durante su recuperación restante. La transición fue agridulce. Me había encariñado con el pequeño. Su risa, la forma en que se acurrucaba conmigo durante la siesta, cómo había aprendido a decir mi nombre. Pero verlo correr hacia su papá con alegría pura hizo que valiera la pena. Aquí era donde pertenecía. La audiencia final de custodia llegó 8 meses después de que todo empezó. Patricia apareció vía enlace de video desde la cárcel usando naranja en lugar de su ropa de diseñador usual. Había perdido más peso, su cara demacrada y enojada. Aún exigía custodia completa. La jueza revisó todo. Mi testimonio, la recuperación y preparación del papá, la evidencia de Emma de negligencia pasada, la campaña de acoso, el intento de secuestro. Incluso la abuela de Mateo testificó sobre encontrar sustancias en la bolsa de pañales de Patricia durante una visita. Los derechos de Patricia fueron permanentemente terminados, sin visitas hasta que Mateo cumpliera 18, y solo si él lo elegía. Gritó tan fuerte que cortaron su transmisión de video. La jueza dijo que era el caso más claro de padre inadecuado que había visto en 20 años. El oficial de libertad condicional de mamá me llamó después. Mamá había violado tratando de contactarme a través de una prima. De vuelta a corte fue. La jueza le dio 30 días en cárcel y extendió la libertad condicional. Tal vez eso finalmente le llegaría. La visa de mi prometido fue aprobada justo después de que terminó el juicio. Voló 2 semanas después con solo maletas. Listo para empezar de nuevo. Nos casamos en el juzgado con Juana y Jaime como testigos. Simple, perfecto, sin drama familiar. El papá de Mateo nos invitó a su primera fiesta de cumpleaños. Ver a ese niño feliz y saludable aplastar pastel en su cara, rodeado de gente que realmente lo amaba, era todo. Su papá me agradeció otra vez, dijo que salvé ambas vidas. Patricia salió después de cumplir su sentencia completa. Inmediatamente violó la libertad condicional manejando por mi apartamento viejo. De vuelta a cárcel por otros 3 meses. El ciclo continuó, pero dejé de rastrearlo. Ya no era mi circo. Algunos miembros de familia eventualmente me contactaron para disculparse. Prima Sara admitió que había estado equivocada, que ver la evidencia en el juicio le abrió los ojos. Acepté su disculpa, pero mantuve mi distancia. La confianza se ganaba, no se heredaba. Mamá nunca se disculpó. La última vez que supe, estaba viviendo con tío Pedro, aún publicando sobre su nieto robado en Facebook, aún haciéndose la víctima, aún habilitando a Patricia a distancia. Algunas personas nunca cambian. El papá de Mateo y yo nos mantuvimos en contacto. Mandaba actualizaciones sobre primeros días de escuela, juegos de fútbol, cosas normales de niños. Mateo creció feliz y seguro, que era todo lo que importaba. A veces hacer lo correcto significa perder todo lo demás. Mi vida siguió adelante. Nuevo trabajo, nueva ciudad, eventualmente problemas normales que no involucraban órdenes de restricción o batallas de custodia. Mi prometido y yo tuvimos nuestros propios hijos. Los criamos con límites y consecuencias. Gracioso cómo funciona eso. Mirando atrás, no me arrepiento de nada. Esa mañana encontré a Mateo en mi puerta. Tomé una decisión. La familia se protegía entre sí, pero eso significaba proteger a los vulnerables de sus abusadores, no habilitar el abuso. Mateo merecía mejor y me aseguré de que lo obtuviera.